Sí. Bueno, comenzamos. Bueno, le voy a presentar a Marcelo Satkovich. Él es médico psiquiatra, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es director médico y director del Departamento de Psiquiatría del Instituto de Neurología Cognitiva INECO. El doctor Satkovich se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y sus bases neurobiológicas. Se ha dedicado a la actividad docente tanto en la UBA como en las universidades Barceló y de Belgrano. Fue presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica y es actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras. En este momento se desempeña como director médico y director del Departamento de Psiquiatría de Fundación INECO, en el que ha desarrollado un ambicioso programa asistencial, docente y de investigación. Es autor del libro El estigma en las enfermedades mentales y la psiquiatría, que estaremos sorteando después cuando estemos yendo para el coffee entre los asistentes a la charla. Así que bueno, lo dejamos con su charla. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá. Es un poco difícil hablar después de Actis porque ver lo que es de lo que somos capaces a uno lo deja bastante meditativo. Por ejemplo, yo hice mi formación psiquiátrica, ingresé por primera vez siendo muy joven en un laboratorio que sigue existiendo en el Hospital Borda, que es el Laboratorio de Neurobiología, que fundó un científico alemán en 1899. Ese laboratorio posiblemente sea el primer laboratorio de neurociencias que existió en Latinoamérica. Un trabajo realmente extraordinario. Ahí me formé yo, es decir, me hice psiquiatra cortando cerebros. Es muy interesante porque Jacob era muy amigo de Onelli, que estamos muy cerca del Museo de la Plata, es un momento ese muy particular. Un poco tomando el ejemplo de la falta de políticas de Estado de nuestros políticos. Hoy en día el laboratorio de Jacob está prácticamente destruido y abandonado, porque no hubo una continuidad por diversas razones, pero las autoridades lo han abandonado. Lo que yo quisiera compartir con ustedes, es muy difícil, estudiantes de ciencias, explicarles qué es lo que hace un psiquiatra. Primero que nada, lo que hace un psiquiatra es hablar con la gente, y el trabajo del psiquiatra no es la mente humana, sino que es la mente humana enferma, es el sufrimiento humano por causas psíquicas, que tiene causas muy complejas, pero que tiene una raíz, en muchos casos, profundamente neurobiológica. ¿Sí? El padre de la psiquiatría, el fundador de la psiquiatría como disciplina médica, fue un neurólogo alemán que se llamaba Reil, que en 1808 escribió un libro llamado Rapsodia sobre los métodos de curación de los trastornos mentales, con particular atención a la psiquiatría. Y ahí empieza la psiquiatría como una rama de la medicina. Entonces la psiquiatría no es ni una rama de la filosofía ni de la psicología, es una rama clínica de las neurociencias. Y básicamente en medicina, igual que en psiquiatría, hay todo un desarrollo que no nos vamos a detener, que tiene que ver con empezar a entender qué son las enfermedades. Y hay una persona muy importante, que es Sydenham, que es la persona que acuña la idea de entidad nosográfica. Una enfermedad es una entidad nosográfica. Por ejemplo, infarto agudo de miocardio es una entidad nosográfica que tiene una serie de síntomas, tiene una anatomía patológica. Pues se muere una persona de un infarto, agarras el corazón, ves el infarto, ¿sí? Y tiene toda la enfermedad coronaria, tiene un curso, una evolución y un pronóstico. Eso es el concepto de entidad nosográfica. Lo que ocurrió al mismo tiempo, digamos en el siglo XIX, es que estos investigadores comienzan a pensar en la idea de que los trastornos mentales también son entidades nosográficas, que son enfermedades. Este tipo, que se llama Wernicke, si algunos de ustedes estudian neurociencias, tal vez lo conozcan por la afasia. Es el tipo que descubrió la afasia sensorial. Una paciente suya en 1870 y pico tuvo una lesión cerebral y no entendía lo que se le hablaba.
¿sí? Eso fue la primera fase, y Wernicke encontró que la lesión estaba en la primera circunvolución del lóbulo temporal. Acá empieza toda una idea de que hay que ir a buscar los trastornos mentales al cerebro, que es donde deberían estar alojados. Y Wernicke lo que hace, Kraepelin lo que hace es un gran ordenamiento que nosotros lo comparamos con un descubrimiento científico. Si ustedes toman lo que podríamos llamar la locura, ¿sí? Es decir, todas las personas con trastornos mentales muy severos que hacen que pierdan contacto con la realidad, hasta Kraepelin, la locura era una cosa confusa. Según quien lo decía, significaba distintas cosas. Entonces Kraepelin, observando pacientes durante mucho tiempo, llega a una siguiente conclusión que nosotros consideramos que es un descubrimiento científico. Si nosotros tomamos toda esta masa de personas que tienen locura, Verrücktheit era en alemán, y las observamos, vamos a detectar que hay dos patrones. Hay un grupo de personas cuya característica es, tienen accesos de locura y su enfermedad produce en su personalidad un deterioro progresivo. ¿Sí? Se van deteriorando y su capacidad de funcionamiento se va afectando. A esta enfermedad él la llamó demencia precoz, la que hoy llamamos esquizofrenia. Pero en ese momento, en 1800, en la quinta edición de su manual, lo llama demencia precoz. Pero hay otro grupo de pacientes, dijo él, cuya característica es, tienen episodios agudos, muy sintomáticos. Muy frecuentemente estos episodios agudos tienen o síntomas de depresión muy graves, o síntomas de exaltación muy graves, ¿sí? Y esta enfermedad evoluciona con episodios agudos, pero las personas se recuperan. Y en el largo plazo les va mejor que a estos, ¿sí? Y a esta enfermedad, además, esta enfermedad, observo que tiene la característica de ser familiar, es decir, muy probablemente de origen genética. A esta enfermedad la voy a llamar enfermedad maníaco-depresiva, lo que hoy llamamos trastorno bipolar. Esta diferenciación fue muy importante porque a partir de ahí la psiquiatría comenzó a ordenarse. Pero en la psiquiatría, todo esto ocurre, como les decía, al filo del siglo XIX y del siglo XX, se empieza en el laboratorio donde trabajaba, mejor dicho, en el hospital donde trabajaba Kraepelin, en Múnich, en la clínica universitaria de Múnich. ¿Saben quién trabajaba? Alzheimer. Alzheimer era el neuropatólogo de Kraepelin, que era el tipo que cuando se fallecían los pacientes, en esa época los pacientes fallecían hospitalizados, iba y estudiaba el cerebro. Y Alzheimer descubre la enfermedad que hoy llamamos demencia, enfermedad de Alzheimer, de casualidad, porque él estaba estudiando los pacientes con demencia precoz. Estaba buscando las causas cerebrales de la demencia precoz, los hallazgos cerebrales de la demencia precoz, estudian y se tropieza, digo yo, con la demencia. Yo tuve la suerte de ver uno de los preparados histológicos de Alzheimer cuando estuve en la clínica de Múnich. Es decir, ahí es un momento de muchos hallazgos, pero el único hallazgo concreto que se hizo en ese momento fue la enfermedad de Alzheimer, un poco antes la parálisis general progresiva, pero lo que ocurrió que ni para la demencia precoz o esquizofrenia, ni para la enfermedad maníaco-depresiva, trastorno bipolar, hemos descubierto ningún patrón neurobiológico preciso. Hay montones de hallazgos que nos confirman que la demencia precoz es una enfermedad cerebral. Hay montones de hallazgos que nos confirman que la enfermedad maníaco-depresiva es una enfermedad neurobiológica, cerebral fundamentalmente. Pero eso no se ha traducido en un test de laboratorio que yo le pueda hacer a mi paciente y decir, mira, acá tengo, como te hago la troponina al tipo que está teniendo un infarto o le hago el electrocardiograma, no tengo ningún marcador biológico fiable. Tenemos mucha información neurobiológica. Entonces, en psiquiatría dependemos mucho de la información clínica, de los datos, de lo que hablamos y observamos en los pacientes. Entonces lo que tenemos es y acá hago el spoiler, una masa de información que tenemos que procesar. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra? Procesa esa masa de información y la convierte en un diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con el pronóstico. Entonces, es muy difícil desde el punto de vista epistemológico saber qué son los trastornos psiquiátricos, porque, como les decía, ¿son cosas físicas o naturales? ¿Hay una piedra de la locura, como decía Alejandra Pizarnik, que puede ser extraída? ¿O
o no, o son cosas abstractas o ideales, cosas que nosotros pensamos sobre lo que ocurre en las cosas. La realidad es que la respuesta está intermedia, ¿sí? No son cosas esenciales los trastornos mentales como lo es el litio o el aluminio, que necesita Marcos para seguir trabajando, ¿sí? Tampoco son construcciones sociales. Hay toda una teoría que tuvo mucha importancia durante mucho tiempo, es decir, la locura es una construcción social. No, la locura existen, hay personas que su cerebro sufre alteraciones y de repente dejan de funcionar como el resto de nosotros, y ellos y sus familias sufren mucho por esta causa. ¿Sí? El sufrimiento es el parámetro, el sufrimiento y el rendimiento. Entonces, no son construcciones sociales. Nosotros no creemos que sean construcciones, creemos que son verdaderas enfermedades. Pero como no tenemos anatomía patológica, no tenemos biología, las llamamos cosas prácticas o, como dice un pensador, una teoría pragmática coherente. Hay una discusión en la psiquiatría, ¿sí? Si las enfermedades son categorías, esto es una cosa y esto es otra cosa, o si son dimensiones, esto es un poco esto. Una dimensión, para que lo entiendan, es la tensión arterial. Vos podés tener un rango de tensión arterial, y la tensión arterial es patológica cuando alcanza un cierto punto, o el azúcar en sangre. Todos tenemos azúcar en sangre, el azúcar en sangre es patológica cuando sube de ciertos niveles. Esto sería una dimensión. La idea de que tienen algunos es que los trastornos mentales se producen por asociaciones de dimensiones psicopatológicas que por diversos factores, como dice acá, por la convergencia de factores genéticos y ambientales. Hoy en día entendemos mucho cómo el estrés afecta el normal desarrollo neural y eso modifica la forma en la cual nuestro cerebro está cableado. Entonces hay dos posturas. Entonces los diagnósticos son una cosa pragmática, es una forma útil, porque de alguna forma, y este es otro spoiler, un diagnóstico en psiquiatría es analítica predictiva. Cuando yo hago un diagnóstico, no solamente estoy poniéndole nombre al sufrimiento de esta persona, sino que estoy tratando de hacer una predicción sobre qué tipo de tratamiento lo puede beneficiar y cuál va a ser su evolución en el largo y mediano plazo, ¿sí? Entonces, por eso es una teoría pragmática coherente. No sabemos si los trastornos mentales qué son exactamente, suponemos que son disfunciones, sobre todo los más grandes, ¿no? La demencia precoz, el trastorno bipolar, son disfunciones en el normal funcionamiento de la dinámica cerebral. Como en todos estos 120 años, desde Kraepelin hasta ahora, no hemos encontrado explicaciones válidas o explicaciones uniformes, se ha producido como una deconstrucción, ¿sí? Entonces se empiezan a estudiar los trastornos psiquiátricos desde distintas ópticas, lo que se llaman endofenotipos, buscar pequeños rasgos y ver un endofenotipo sería la manifestación de un trastorno genético que es observable, eso sería un endofenotipo. Ver cómo las cosas funcionan a lo largo del desarrollo. Hoy en día hablamos de la trayectoria del estrés. ¿Por qué? Porque de la misma forma que en la trayectoria de un misil, un pequeño input en la salida va a marcar su rumbo, un pequeño evento vital estresante en el periodo vital del desarrollo infantil va a marcar el desarrollo psicopatológico de esa persona. Entonces estamos estudiando esto, cómo el desarrollo de la mente puede sufrir eventos que, además de lo genético, de lo constitucional, van a determinar la aparición de síntomas, ¿sí? Existe una cosa que es la psicopatología transnosográfica y un tipo muy importante, que lo vamos a mencionar un poco más adelante, que era el director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, dijo: los modelos clasificatorios de la psiquiatría actual no nos sirven para investigar, porque cuando yo leo los manuales y dice depresión, no encuentro en la neurobiología algo que correlacione con eso. Entonces propuso un modelo de investigación distinto que se llama Research Domain Criteria, ¿sí? Son una serie de criterios que permitirían ordenar mejor. Entonces, estudiar no la depresión, sino los síntomas afectivos, las emociones y los distintos niveles de organización. Es una propuesta de organización. En este contexto, donde 120 años o 150 años de psiquiatría, los psiquiatras seguimos esperando nuestros marcadores biológicos, suponemos que
hay una ventana de oportunidad interesante en lo que pueden aportar las ciencias duras como las ciencias de datos. Como ustedes saben, Gran Hermano hace rato que está entre nosotros, ¿sí? Y nuestra actividad es permanentemente monitoreada. Lo que vamos a ver nosotros es algunas informaciones que muestran que la ciencia de datos y los modelos generativos de inteligencia artificial podrían ser utilizados en salud mental, y les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto ustedes lo conocen mejor, ustedes son hombres de ciencia, gente de ciencia, perdón, no voy a explicar lo que significa esto, pero el tema es que los seres humanos, con nuestra conducta, permanentemente estamos produciendo datos, permanentemente, con nuestro movimiento, con nuestros pensamientos, con lo que decimos, etcétera, etcétera. Y la idea es cómo recabar esos datos, cómo convertirlos en información, en conocimiento y en sabiduría que nos permita ayudar a las personas con trastornos mentales. Como ustedes saben, este es Rosenblatt, que era un psicólogo, ¿sí? El primer aparato de inteligencia artificial, esta máquina, era una red neural que permitía distinguir, esto fue en la década del 50 en la Universidad de Cornell, permitía distinguir formas elementales. Es el primer caso de inteligencia artificial que conocemos, ¿sí? Y fue diseñado con el objeto de reconocer patrones. Hay en este momento en el campo de la psiquiatría toda una idea de que la ciencia de datos, que globalmente muchos llaman machine learning o aprendizaje automatizado, podría representar una oportunidad para el campo de la psiquiatría. Si nosotros tenemos que el análisis cualitativo, tenemos una estadística clásica, ¿no?, en la cual testeamos hipótesis a través de diversas metodologías, pero también hay una serie de principios que el machine learning, que ustedes conocen bien, que es la idea de descubrir principios generales que subyacen a series de observaciones sin instrucciones explícitas. ¿Por qué estalla la ciencia de datos en los últimos 15 años? Por la enorme capacidad de procesamiento de datos que tenemos, que no teníamos en el siglo XIX, en el siglo XX. Nosotros, la capacidad de procesamiento de datos era limitada. Este cambio permitió que todas las estrategias de procesamiento masivo de datos se multipliquen. Y esto postulan algunos que hay que usarlo en la salud mental. Por ejemplo, cuando ustedes miran las cosas que se preguntan en las ciencias de datos, van a ver que se preguntan cosas muy parecidas a las que nos preguntamos los médicos y particularmente los psiquiatras. De una masa de datos, los Big Data Science se preguntan: ¿qué información puedo sacar de esta masa de datos? ¿Qué es esto? ¿De dónde viene y hacia dónde va? ¿Y qué puedo hacer para modificar ese curso? Entonces, está la idea de aplicar modelos, por ejemplo, para ayudar en el diagnóstico o para encontrar diferencias entre distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, esto se logra con la biología molecular. Ustedes saben que hay en el campo de cáncer de mama ciertos marcadores genéticos que permiten saber si una persona afectada de un determinado tipo de cáncer, qué tipo de tratamiento debe recibir, si debe ser más radical o no. Y esto surge de marcadores genéticos. Esos marcadores genéticos surgieron del análisis de grandes bases de datos de biología molecular que permitieron decir: este marcador genético se relaciona con un mal pronóstico y a esta persona hay que darle un tratamiento más agresivo. Ese tipo de cosas hace la ciencia de datos. Estudiar los endofenotipos, ¿sí? Y hacer predicciones clínicas en un sujeto individualizado, lo que se llama medicina de precisión. Van a escuchar cada vez más medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Es tratar de, en base a información que yo tengo que surge de grandes masas de datos, tratar de hacer una predicción en este sujeto en particular, que me permite decir: si vos tenés este valor de tal análisis, tenés altas chances de terminar internado, tener un infarto, etcétera, etcétera. Ese es lo que permitirían hacer estos estudios. Oh, buenísimo. Entonces, la psiquiatría computacional, que ya existe una psiquiatría computacional, ¿sí?, utiliza neurociencias cognitivas, neurociencias computacionales y estructuras de algoritmos de machine learning para entrenar
bases de datos y producir cosas, como los que veíamos recién, diagnósticos y pronósticos. Entonces pasamos de la mera descripción a través de detección de rasgos individuales a el análisis, la comparativa entre grupos y a empezar a hacer analítica predictiva. La analítica predictiva es lo que te permite decir en esta persona en particular, este dato me permite pensar, si vos tenés un colesterol de 300, tenés una alta probabilidad de que en algún momento de tu vida vas a tener un infarto agudo de miocardio, porque el colesterol elevado es un factor de riesgo. La analítica predictiva lo que permitiría hacer es darle más precisión. Entonces, la psiquiatría sigue este curso. Este slide lo voy a tener que modificar después de escuchar la charla de Marcos. Casi al mismo tiempo, el libro de Krepin es de 1899, la humanidad hizo un gran avance tecnológico que es lograr que los hermanos Wright logran finalmente que una máquina más pesada que el aire vuele. ¿Sí? Es en ese momento que Krepin observó esto, hizo este descubrimiento de la psiquiatría. 120 años después estamos acá, o deberíamos mostrar el tronador acá, podemos mandar sujetos al espacio que pagan un ticket carísimo, y en la psiquiatría hemos avanzado muy poco. Tenemos este manual, es un manual del cual nos quejamos, que es el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, que es un problema porque ha fracasado para proveer estrategias. Entonces, la idea es avanzar con la psiquiatría de precisión. La psiquiatría de precisión es un abordaje para el tratamiento y prevención, y la psiquiatría computacional sería un campo de investigación en el cual empezamos a ver. Fíjense que aparece la idea de nosología computacional. ¿Qué es la nosología? La nosología es la taxonomía de las enfermedades. ¿Sí? Es como se ordenan, clasificamos de la misma forma que clasificamos las plantas o los peces o las aves, clasificamos las enfermedades. Entonces nosotros sabemos que una persona que tiene determinados síntomas tiene tal diagnóstico y aseguramos que tiene tal o cual evolución. Entonces lo que proponen los investigadores que hablan de una psiquiatría, una nosología computacional, es utilizar grandes masas de datos para refinar los diagnósticos psiquiátricos y poder hacer diagnósticos más precisos. Por ejemplo, una aplicación de la ciencia de datos es la farmacogenómica. Ya hay estudios y ya se puede hacer eso. Esto es clínicamente, aunque es caro para nuestro entorno, en medicina existe mucho la resistencia terapéutica. Pacientes que no responden a determinado tratamiento, particularmente en psiquiatría, en depresión es muy típico. Bueno, suponemos que muchas veces esa resistencia terapéutica está determinada por cómo la persona metaboliza los medicamentos. Y eso se puede estudiar, y eso está determinado genéticamente, y se puede estudiar con estudios farmacogenéticos. Entonces empezamos a hacer estudios farmacogenéticos que nos permiten decir, el día de mañana, cuando sean accesibles, nos van a permitir decir, bueno, esta persona, el medicamento ideal sería este, y no este porque este le va a hacer daño. ¿Sí? Una amiga mía, la doctora Nielsen, está trabajando en una aplicación, un estudio genético. Hay un medicamento que usamos mucho los psiquiatras y los neurólogos, que es la lamotrigina, que es un antiepiléptico que tiene efectos estabilizantes del estado de ánimo. Lo usan los neurólogos para la epilepsia y los psiquiatras lo usamos para el trastorno bipolar. Y hay un 3% de las personas que son muy alérgicas y hacen unas reacciones que son gravísimas, que se llama síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, Gabriela está desarrollando un estudio genético que permite identificar a las personas que son alérgicas a este medicamento. Por supuesto, el estudio es caro todavía, pero en el futuro uno puede hacer este tipo de estudios. Bueno, te quiero dar la lamotrigina y no quiero que pases el mal trago de tener una reacción alérgica gravísima. A ver si podemos evitarlo con este estudio que me va a decir si sí o si no. Entonces, la psiquiatría computacional tendría dos grandes ramas. Uno es lo que se llama el análisis diferido. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando yo estudio a un paciente, le hago un diagnóstico con los criterios diagnósticos y utilizo, esto no importa, utilizo muchas escalas y cuestionarios. Escalas de autoevaluación, pero escalas, cuestionarios, donde yo trato de medir, aunque no sea muy preciso, el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, los síntomas psicóticos, si tiene síntomas de estrés postraumático, si tiene, medir la intensidad de las obsesiones. Para cada
tipo de síntoma psiquiátrico y psicológico, hemos desarrollado herramientas de escalas de evaluación que no hacen el diagnóstico, pero que te permiten medir la gravedad. Y eso te permite hacer el seguimiento. Bueno, la psiquiatría computacional puede utilizar estos elementos para estudiar los síntomas, las dimensiones y determinar cuáles son las intervenciones. Y está el tema de los registros clínicos. Una de las cosas que ocurrieron en los últimos años es que en el mundo se generaron los registros médicos electrónicos, pensando que iban a ayudar mucho a la medicina y a los médicos. Y en la realidad los registros médicos electrónicos produjeron, realmente la información está salvaguardada, pero los registros médicos electrónicos han aumentado la carga del trabajo de los médicos. Los médicos sufren por la historia clínica electrónica, porque tienen que cumplir una serie de pautas, ¿sí? Y entonces pasan muchas horas después de ver al paciente cargando los datos y verificando que eso esté bien. Entonces lo que parecía bárbaro, tener todo en la nube, es un problema que hay que resolver. Pero también está el análisis directo, y esto es muy interesante, que es el fenotipado digital, cosas que yo puedo utilizar para recuperar información clínica. Por ejemplo, los autorreportes. Todos ustedes tienen alguna aplicación que se bajaron para ver si están estresados o ansiosos. Eso es un autorreporte, ese tipo de cuestionarios. Los modelos de lenguaje más seguido, los modelos generativos. Hoy hay aplicaciones, hay modelos en los cuales vos le podés pedir a una persona que hable y a través del análisis de discurso se pueden hacer inferencias clínicas. Las aplicaciones y los wearables, todo lo que usamos en el Internet de las cosas. Bueno, estamos empezando a utilizar estas cosas para enriquecer el diagnóstico clínico. Esto es una taxonomía de enfermedades mentales no muy usada. Yo pertenezco a esta escuela, pero no es muy utilizada. Pero cuando nosotros en esta escuela estamos diciendo que esta persona tiene esto, o tiene trastorno bipolar, lo que estamos haciendo es analítica predictiva. Estamos diciendo, este cuadro clínico tiene la característica de evolucionar de tal manera y eventualmente responder a esta medicación. Entonces, ejemplos de la utilización de la ciencia de datos a el diagnóstico. Uno de los problemas más grandes que tenemos los psiquiatras es cuando una persona entra al consultorio y consulta por depresión, responder a la pregunta, ¿esta persona tiene depresión o tiene depresión en un contexto de un trastorno bipolar? Porque el tratamiento es totalmente diferente y es más, si yo la trato como depresión y en realidad tiene un trastorno bipolar, estoy agravando el pronóstico, estoy equivocándome con el tratamiento. Entonces, hay muchos elementos, muchos proxies para pensar que una persona dada va a evolucionar como un trastorno bipolar, pero pocos son muy certeros. Estos investigadores es muy interesante porque son del pueblo de Breaking Bad, porque son de la Universidad de Nuevo México, de Albuquerque, hicieron este algoritmo en el cual tomaron enormes bases de datos clínicas de seguimiento de muchos pacientes, varios de cientos miles de los pacientes, y lo que hicieron es entrenar a las bases de datos y para detectar un montón de variables que predecían que esas personas iban a evolucionar al trastorno bipolar en un año. Entonces, antes del año. Entonces, los entrenaron, los validaron y generaron, me iba a pasar esto, y generaron esto. Es un algoritmo predictivo. Es una escala de puntajes donde dice, ¿qué tipo de depresión tiene esta persona que está consultando? La pregunta es, ¿esta persona que está consultando va a tener o no trastorno bipolar? La gravedad de la depresión. Cuanto más grave la depresión, más, si es una depresión con síntomas psicóticos, que es una depresión muy grave, 10 puntos. La historia médica, si ha tenido otros trastornos o uso de sustancias, y fíjense la edad de comienzo, porque sabemos que en el trastorno bipolar típicamente comienza muy precozmente. Entonces, esto da un puntaje que me permite decir a mí, esta persona tiene altas chances de que en realidad tiene un trastorno bipolar y va a evolucionar hacia el trastorno bipolar, y el tratamiento que le tengo que dar cambia diametralmente. No lo pienso como una depresión. Este tipo de cosas está produciendo. Y fíjense, este es un estudio en el cual utilizan una red neural para predecir. Es un estudio. Agarraron bases de datos de estudios de eficacia de un antidepresivo que se llama paroxetina. El estudio está publicado
Pero tomaron las bases de datos y dijeron, a ver si podemos detectar los que van a responder bien al placebo. Todos los estudios clínicos se hacen el comparador activo, la droga que quiero probar, y un placebo, una droga inerte, porque los trastornos mentales tienen una muy alta respuesta a placebo, ¿sí? Entonces trataron de ver si había predictores de respuesta a placebo. Entonces identificaron, mediante una red neural, que había una serie de predictores que permitían detectar en la semana 8 del tratamiento las personas que iban a tener una alta respuesta a placebo. Esto tiene una utilidad clínica enorme porque te permite discriminar en los estudios clínicos a aquellas personas que tienen una respuesta real de las que tienen una respuesta placebo. Entonces, la idea del fenotipo digital, este es un libro hermoso, este es Thomas Insel, esta persona que yo les decía, que es un gran pensador que inventó eso, Richard Domain Criteria. Él habla del fenotipo extendido, es lo que Richard Dawkins señaló. El fenotipo es como nosotros somos. El fenotipo extendido, dice Dawkins, es todo lo que hacemos. Esta silla es fenotipo extendido. ¿Por qué? Porque es un ser humano que la diseñó y la construyó. ¿Sí? Eso es fenotipo extendido. Entonces, hay unos investigadores que dicen que hay un fenotipo digital que es el resultado de la interacción con nuestros medios electrónicos. ¿Sí? El fenotipo digital es todo lo que yo hago con mi teléfono. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Insel dice, tu código postal o tu IP dice mucho sobre vos. Solamente teniendo tu IP yo puedo decir sobre vos un montón de cosas. Cosas que saben muy bien Mercado Libre, Instagram, todos los algoritmos que ustedes tienen que detectan sus intereses y los intervienen. Entonces la idea es empezar a utilizar esto en salud mental. Entonces esto es un estudio de Twitter, personas que se quejan del sueño. Y esto es un estudio muy interesante porque hicieron, ¿sí? Un estudio para ver los datos del smartphone de estudiantes universitarios para detectar aquellos que tenían chance de tener ansiedad y depresión. Y lo hicieron bien porque el estudio está bien diseñado, tiene dos fases. Una fase de datos activos en los cuales los chicos contestan una serie de cuestionarios que indagan ansiedad, depresión, ideación suicida y calidad del sueño. Pero también hay datos pasivos, datos que vienen de los celulares, que tienen cuántas llamadas hicieron, la localización, la entropía, el movimiento, cuánto estuvieron en casa, el tiempo en pantalla y el tiempo inactivos. Todo esto lo combinaron y lo que vieron es que realmente los datos pasivos permitían decir, este chico tiene ansiedad y depresión. Esto es lo que empezamos a pensar como una forma de expandir los fenotipos, el estudio de los fenotipos conductuales. ¿Sí? Fíjense, este es un estudio extraordinario. Camila Sainz, una becaria de Enzo Tagliasucci. Enzo tal vez lo conozcan, es un físico estudioso de la Universidad de Buenos Aires que estudia fenómenos complejos y que esta es la tesis doctoral de Camila, y lo que hizo fue estudiar una base de datos de usuarios de alucinógenos. Esta base de datos de usuarios de alucinógenos es una base de datos de descripciones en las cuales no se menciona el alucinógeno. Las personas simplemente dicen, así me sentí mientras estaba en esta experiencia. Ellos tomaron esta base de datos, la sometieron a un modelo generativo de análisis del discurso, y lo que ocurre es que el algoritmo, que sería como ChatGPT, es otro algoritmo, el algoritmo permite predecir qué droga tomó la persona viendo lo que dice, sin que la mencione la droga. Este tipo de análisis del discurso es algo que suponemos que tiene una gran aplicación en salud mental. Entonces, la ciencia de datos en la salud mental llegó para quedarse. Los registros médicos electrónicos unificados son muy importantes y la generación de grandes masas de datos, diagnósticos y evolutivos, permitirían minar conocimiento estructurado no visible. Esta es la idea, que nosotros podemos minar conocimiento no visible. Y son ideales para el aprendizaje automatizado, los tratamientos individualizados, las predicciones evolutivas y la recalibración de diagnósticos. Esto era simplemente para darles una idea de en qué estamos pensando los psiquiatras, de cómo creemos que la inteligencia artificial y la ciencia de datos nos va a ayudar en el trabajo clínico en los próximos años. Muchas gracias.
Ya sé que están muertos de sueño. ¿Alguna pregunta, alguna duda o inquietud? Veo varias manos levantadas. Bueno. Acá y acá. Yo tengo 3 preguntas en realidad. Primero, o sea, usted a lo largo de la presentación, o sea, usted es psiquiatra, pero usted también nombró psicólogos y neurólogos. Entonces, ¿hay como una distinción verdaderamente rígida entre qué le toca hacer al neurólogo, qué le toca hacer al psiquiatra y qué le toca hacer al psicólogo en todo esto? Es una muy buena pregunta. En primer lugar, la psiquiatría y la neurología nacen juntas. Hasta el siglo XX se llamaban Nervenarts y se empiezan a separar cuando los neurólogos empiezan a ocuparse de las enfermedades con una base orgánica reconocida. La epilepsia, que ya conocíamos, el ACV, todas las formas de parálisis, etcétera, etcétera. Y para la psiquiatría quedan los trastornos mentales. La psiquiatría y la psicología trabajan permanentemente de forma interdisciplinaria. El psiquiatra hace el trabajo del médico, y el rol del psiquiatra tiene que ver con el diagnóstico, con los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Por ejemplo, una persona que consulta por depresión, vos tenés que estar muy seguro de que no hay ninguna causa clínica que lo esté produciendo, ¿sí? El psicólogo cumple un rol importante también en el diagnóstico, en la utilización de herramientas de diagnóstico complementario, en el diagnóstico neuropsicológico, y son los que se forman fundamentalmente en el equipo de salud mental para el tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Hay una cierta división de roles, pero el rol del médico, del psiquiatra, es el diagnóstico y el tratamiento, porque es el que tiene que manejar los medicamentos. Y para manejar medicamentos tenés que ser médico. Bueno. Mi segunda pregunta es, en su opinión, todo esto, usted habla de lo que es el autorreportaje y y los wearables y todo eso. En su opinión, porque ahora hace poco Google hizo el evento de Pixel y anunció unos relojes nuevos que miden tu sudoración y el ritmo cardíaco y todo eso. En su opinión, ¿todos esos dispositivos sirven verdad de algo? O sea, ¿generan información útil clínicamente? Sí, sirven. El tema es quién interpreta la información. Concretamente, estamos utilizando esa información para seguir, hay que contextualizarla. Pero sí, tener un parámetro de la frecuencia cardíaca y la sudoración, porque la sudoración es un proxy de la actividad autonómica. Y todos sabemos que cuando aumenta la actividad del simpático es porque en general es porque estás más estresado o más ansioso. Entonces son elementos que en contexto sí son útiles y suponemos que vamos a encontrar aplicaciones clínicas cada vez más concretas. El tema es que con todas las aplicaciones que hay para evaluar la salud de las personas, lo que se necesita es una investigación clínica que demuestre que tener ese dato es mejor que no tenerlo. ¿Sí? Todas las aplicaciones, por ejemplo, usamos en el trastorno bipolar aplicaciones telefónicas que te miden el estado de ánimo. Son muy buenas, pero vos tenés que demostrar que hacer eso es mejor que no hacer nada para la persona que la persona con trastorno bipolar que utilice esa aplicación le va a ir mejor que la que no la utilice. Y eso se requieren estudios clínicos que se están procesando en este momento. Y bueno, y mi última pregunta era desde el punto de vista de la ética en el tema del análisis de datos, porque, por ejemplo, hace 2 años creo había leído, por ejemplo, una nota que en Estados Unidos había una empresa que había desarrollado un algoritmo que te asignaba un puntaje de riesgo de adicción a los opiáceos, por ejemplo. Y en base a ese puntaje que ellos te asignaban, se te podía negar tratamiento médico. Por ejemplo, había muchas personas con enfermedades terminales o problemas de dolor crónico que les negaban el acceso a los analgésicos que necesitaban porque como el algoritmo había determinado que los consumían más frecuentemente que la media, entonces eran adictos y había que quitárselos. Y así ha habido otros casos. Sí, eso es un problema muy... todo el tema de la ciencia de datos tiene una vuelta ética que es de enorme importancia. Por ejemplo, está la preocupación por la utilización de datos que vos no hiciste la disclosure y simplemente fueron extraídos de las redes sociales o de donde sea, en la búsqueda de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese caso, el dato solamente podría ser utilizado si la persona firmó un consentimiento y dijo, yo autorizo a que mi riesgo de adictividad sea evaluado por este algoritmo. Si no firmó ese consentimiento, no se debería usar. Y lo que están haciendo es ilegal y antiético.
todo este tema de los datos y la ética es de enorme importancia. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay estudios que han determinado cómo el ADN se ha ido modificando a lo largo de los años en base a las experiencias vividas y la información acumulada. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿estos nuevos estudios que se está haciendo desde el punto de vista cerebral también incorporan las modificaciones genéticas que van teniendo las personas y también su carga hereditaria de cómo afecta para futuras generaciones? Porque a mayor densidad poblacional, mayor cantidad de conflictos psicológicos, psiquiátricos están apareciendo, y todo se debe justamente a esa modificación genética que está ocurriendo. Eso se llama epigenética, sí, definitivamente es objeto de estudio. Por eso las investigaciones no solamente incluyen el genoma, sino que incluyen el transcriptoma para saber cuáles son los genes que se están expresando, y suponemos que las marcas epigenéticas son las responsables de muchos trastornos del neurodesarrollo, y sí, es objeto de muchísima investigación en este momento. Hola. Así como el Dr. Actis mencionó a la empresa SpaceX, su fundador también tiene una empresa que es Neuralink, que creo que va a empezar pruebas en humanos para una interfaz cerebro-computadora, que también promete curar problemas neurológicos y psicológicos, así como también creo captar las señales cerebrales para estudiarlas y tratarlas. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Quiero ver. Sí, todos podemos prometer cosas. La realidad es que Theranos es un ejemplo palmario de promesas incumplidas, con un discurso científico que parecía bien estructurado y que fue un fracaso y una estafa. Lo de Neuralink postula la utilización de cosas que están en un campo hipotético para un uso práctico, con lo cual suponemos que falta mucho para eso, pero no tanto, pero falta. Bien, ¿alguna última? Subo. Aviso porque tarda un toquecito. Es un buen ejercicio coordinar. Bueno, doctor, yo soy autista, pero quería consultarle, ya que nombró el DSM-5, en Argentina se suele diagnosticar usando el DSM-4 todavía, y eso yo entiendo y también formo parte de ciertos sentimientos encontrados con este tipo de diagnóstico. Esta nueva tecnología que se puede utilizar para diagnosticar, analizar los datos, ¿podría reemplazar este tipo de diagnóstico usando el DSM-5 o quizás mejorarlos? Mejorarlos, sin lugar a dudas. Lo que pensamos, en primer lugar, sí, la gente en aquellas cuestiones centrales de los diagnósticos, no hay grandes diferencias entre el DSM-4 y el DSM-5. No hay, bueno, no hay, en lo más central, ¿sí? En los trastornos del espectro sí hubo una diferencia importante, pero en las cosas más cotidianas no tanto. Pero definitivamente tenés razón, los psiquiatras utilizan por comodidad el DSM-4 y deberían todos cambiar el DSM-5. Y lo que nosotros suponemos de todo lo que hablamos es que esto va a ayudar. La idea no es que la inteligencia artificial va a reemplazar a los médicos, los va a ayudar a hacer mejor su trabajo y posiblemente más rápido. Y otra cosa que tiene que ver con la virtualidad. Nosotros estamos acostumbrados a un pensamiento metropolitano en el cual vos en Buenos Aires salís a caminar, encontrás en una manzana un psiquiatra, un cardiólogo, un gastroenterólogo, 2 psicólogos, un terapista ocupacional. El agente de salud es una rareza demográfica. Desde el punto de vista demográfico, la agente de salud es una rareza demográfica y nosotros tenemos que pensar en todas aquellas personas a las cuales no estamos llegando y no tenemos chances de llegar. Entonces, estas cosas podrían ser muy útiles e interesantes en ese sentido. Y una última pregunta.
ya con toda esta cantidad de información que se está incorporando a distintos sistemas de información y análisis de datos. Yo he notado que hay cierto sesgo también que tienen ciertos profesionales, ¿no? En términos de quizás diagnóstico o términos de misdiagnóstico, como se dice en inglés. ¿Usted cree que se podría utilizar la información que ocupa el análisis de datos para mejorar la educación o quizás a un profesional brindarle mejor manera de entender el diagnóstico y tratamiento de una persona? Sí, en la medicina moderna, en la psiquiatría moderna, que es la que yo intento practicar, que es la psiquiatría centrada en la persona y no en el médico, ¿sí? Donde la persona es un actor fundamental y las decisiones y sus preferencias son tenidas en cuenta, sí, creemos que eso puede enriquecer mucho. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo tonto. Yo a muchos de mis pacientes bipolares, a los cuales el sueño es un parámetro muy importante porque te indica si se está deprimiendo o si se está agitando, les sugerís que usen siempre un reloj inteligente porque lo que te mide son las horas de sueño. Por ejemplo, ese tipo de información que es de la persona puede ser de enorme utilidad para mejorar el seguimiento de su cuadro. Sí, sin lugar a dudas. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente. Una charla espectacular. Bueno, y como anticipé, vamos a estar sorteando el libro del doctor. Lo que vamos a hacer es repartirles números, ¿sí? Así que quédense todos en sus asientos. El sorteo se va a hacer en este preciso instante. Así que los chicos le van a estar dando números y vamos a poner la compu adelante para mostrarles que vamos a sortear un número aleatorio. Después iremos a firmarlo y a sacarse fotos. Ahora podemos conseguir virome. ¿Alguien tiene virome? Claro. No, afuera hay virome igual. Ya que tenemos este ratito, voy a capturar su atención y les voy a recordar que aquellas personas que se inscribieron en el Forms, en el segundo, en el posterior, una vez que ya se había cerrado el primer formulario de inscripción, o aquellos que se inscribieron de manera tardía, cuando vinieron acá, no tenemos sus mails. Así que necesitamos que nuevamente pasen por la mesa de acreditación para dejar sus mails a aquellas personas que no completaron el primer Forms. Así después podemos comunicarnos con ustedes y mandarles el certificado, más que nada, el certificado de asistencia. Si no, después los vamos a tener que empezar a buscar en Instagram, los vamos a tener que stalkear. Y quizás alguno no lo encontremos. Y ahora ponemos el nombre de la letra en Google. Mientras viene el sorteo les explico de qué se trata este libro. Este es un libro que se llama El estigma de la psiquiatría y los trastornos mentales o de la enfermedad mental y la psiquiatría. Originariamente está en gran parte basado en una charla TED que grabé hace unos años. La charla se iba a llamar un psiquiatra en un hotel de lujo, pero básicamente intenta ser pese a que tiene ya 5 años, desde el 2018, intenta hacer un estudio, una monografía sobre lo que es un poco la historia y lo que trata de ser la psiquiatría actual como disciplina médica fundada en la ciencia. De eso va el libro y en cada capítulo se van explicando distintas cosas que son importantes y fundamentalmente cada grupo de patologías. Salvo los trastornos del espectro con los cuales no me metí, porque no es mi especialidad. ¿Ya estamos con los numeritos? Bien, hagan.
¿Ya está? ¿Qué dicen? ¿Hacemos una prueba o el primero que apretamos? Ah, es el que sale. ¿El primero? Bueno, a ver. 65. Muy bien, un aplauso, un aplauso.